Estamos estudiando a la luz de ese libro pasajes bíblicos, ¿verdad? Entonces, la ciudad de Dios es un libro que nos habla de dos ciudades que realmente es una, pero es una ciudad que quiere vivir a su manera y no a la manera de Dios. Entonces, parecería que el mundo se divide en dos diferentes ciudades, ¿cierto? En dos diferentes mundos. Y ciertamente es así, el mundo secular y el mundo que busca de Dios. Hablemos lo religioso, el mundo espiritual. Vamos. Sí. Sí. Y la física es la material. La que no es creyente. De ningún modo, porque pues igual, sí. En esa época las mismas persecuciones. Lo mismo que está sucediendo, siempre ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que de pronto, si eran, o sea, de pronto hoy en día no vemos esa crueldad digamos, en los asesinatos dentro de las iglesias. Ajá, ahí sí. era un poco más notorio. Sí, la persecución era mucho más agresiva. Sí. ¿Quién la dirigía? La política. Sí. Ni siquiera ella estaba infectada de la política desde que antes del siglo. Mejor dicho, desde que estuvo la iglesia primitiva, después de que murió el apóstol Juan. Sí. Ahí para allá, todo eso ha sido perseguido. Ese mundo se perdió. Sí. Se permeó de empezar a recibir beneficios económicos. Es el negocio socio de la religión secular. Bueno, pero eso todavía no es el tema hasta allá. Después adelantamos a la secular. Entonces veíamos, hace 8 días empezamos a ver, vimos algo como de Caín, ¿cierto? Vimos una parte de Caín, lo estábamos ampliando. Como no escuchaste, no voy a repetirlo rápidamente. Nosotros vemos que Caín surge de Adán y Eva, ¿cierto? La pareja primaria de donde todos descendemos, los que creemos en la palabra del Señor. Y dentro de ese concepto, Caín mata a Abel, ¿cierto? Luego la Biblia en Génesis 4 nos muestra la descendencia de Caín. Y vimos varios descendientes de Caín, estábamos hablando de eso hace un momento, voy a repetirlo rápidamente. Y dice que la descendencia, de esta descendencia, se me perdió ahora. Descendencia de Caín. Caminó pues Caín, bueno, dice, a ver, se me fue. Estábamos con... Listo. Caín recibe la maldición de Dios, entre comillas, que es echado fuera, pero no es asesinado y le colocan marca, ¿cierto? Luego dice el verso 17 del capítulo 4, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, no el Enoc que caminó con Dios, otro Enoc, y edificó una ciudad que llamó como su nombre Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, viene una descendencia, luego dice el verso 19 que nació Lamec, y dice que Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí hicimos un paréntesis y mostramos cómo Dios, a pesar de que Caín había sido un hombre impío, le dio una descendencia sabia, con poderes, ¿cierto? Con poder. Uno de ellos fundó una ciudad. El otro fue un constructor de ciudades, un constructor. El otro dice que fue un hombre que tuvo ganado. Otro descendiente dice que fue un hombre que tocaba la música. O sea que estamos viendo que Dios, entre comillas, él bendice a unos y a los otros como Él quiere, incluyendo a los malos impíos descendientes de un asesino. Ahora voy para allá. Porque la descendencia de Caín no conoció a Dios, sino vivió a su manera. Lamec, es bien interesante lo que dice este Lamec, porque este Lamec entona un cántico y evoca la memoria de su tatarabuelo. Mira lo que dice, o bisabuelo. Dijo Lamec a su mujer Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es un hombre tan impío que compone una canción de un suceso del cual fue partícipe, y él se convierte en homicida.
Mató a un joven, a un hombre, a un varón, no se sabe si fueron dos o fue uno adulto y un joven, pero de alguna u otra manera tuvo un conflicto callejero, en la calle, en algún lugar, y es él quien asesina a este hombre, y aparte de asesinar, se jacta del asesinato y compone una canción, y trae a recordación la impiedad de Caín, y la trae sobre él 7 veces, y habla, entre comillas, de la venganza que nunca llegará a él como nunca llegó a Caín. Nos está mostrando a un hombre que viene de una descendencia impía, el cual no ha conocido a Dios y tiene una vida tan impía que se jacta de su propio pecado y se engrandece con su propio pecado. Aparte de que este hombre era adúltero, ¿no? Tenía 2 mujeres. Independientemente de que sea permitido o no, era un hombre impío, asesino, y se jactaba de su pecado. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer. Viene hasta el cántico de Lamec, ahí para, y luego dice que conoció a Adán a su mujer, el cual dio a luz un hijo que se llamaba Set. La descendencia, otro descendiente de Adán y Eva. Entendamos que Set no nace después de que pasa todos estos eventos. Set nace consecutivamente después de que muere Abel y sucede todo lo que sucede. Aquí lo que pasa es que nos muestra la primera historia de ese mundo sin Dios. De ese mundo primario, de esa generación primaria sin Dios, la descendencia de Caín, una descendencia impía, con sabiduría, con poder, con dinero, ¿cierto? El ganadero, el constructor, el arquitecto, el músico, con sabiduría, con conocimiento, con poderío en el mundo, pero sin Dios. Y lo que evidencia Lamec es que un hombre, una ciudad, un mundo sin Dios se jacta de su pecado. Y no lo ve como pecado, sino lo ve como un logro, como algo especial. Traía recordación, le decía a Enrique, que lo que está haciendo aquí con este cántico es lo mismo que hacen hoy los cantantes de esos corridos norteños. La música que elevan de los narcotraficantes, de los guerrilleros, de los paramilitares, de toda la delincuencia, de los grandes delincuentes a lo largo y ancho de la historia en todo el mundo, y les hacen canciones que hablan de sus grandezas, que son pecaminosas, asesinatos, violaciones, todo lo que causan, pero lo hacen como si fuera un logro hermoso. Y mucha gente del mundo, y aún a veces cristianos, escuchan esta música y se sienten inspirados para hacer lo que ellos hacen, o los ven como grandes héroes, como pequeños dioses. Lamec lo que tipifica es el mundo impío que se jacta de su pecado. Pero posteriormente a ello, inmediatamente de esa vergüenza tan tremenda de Lamec, la cual no se avergüenza, pero es vergüenza delante de Dios, nos habla de la descendencia de Adán, a través del reemplazo de Abel, entre comillas, Set, un hombre que conoció a Dios, porque mira lo que dice el texto, y conoció a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y le llamó por nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo que llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Lo que estamos viendo aquí es que, así como de Adán y Eva surge una generación impía, mundana, secular, pecaminosa, que no conoce a Dios, también surge una generación que empieza a conocer a Dios, que invoca el nombre del Señor y empieza a caminar con el Señor. Lo que estamos viendo es que desde el principio el mundo se divide en 2. Los que creen en el Señor y le obedecen, y los que creen aunque se dicen creer, y los que dicen creer y no conocen a Dios. O sea, los religiosos, los que practican algún tipo de religión, o los que no practican nada, pero no creen en el Dios de la Biblia. Se crean sus propios dioses, sus propias religiones, sus propias creencias, sus propios valores morales y éticos de vida. Como Lamec, se jactan de sus asesinatos. ¿Cómo funciona hoy eso? Los gobiernos invaden otra nación por la guerra y se jactan de su logro. Y lo esconden diciendo que los libertaron de algún tipo de esclavitud, de dictadura, de algún dictador X o Y, Z. Pero ciertamente son Lamec, jactándose de su propio pecado. Ahora eso lo podemos traer a nivel personal. La persona que va y hace un negocio chueco, torcido, y de una u otra manera le roba la bendición a otro y se jacta de su pericia, de su sabiduría, de su sagacidad, de lo inteligente que es para los negocios. Y ciertamente es un Lamec. No asesina, pero matando financieramente a otro a través de negocios chuecos, torcidos. Una idea sencilla. Entonces vemos cómo en el mundo
creado por Dios, a raíz del pecado de Adán y Eva, siempre hay una división. Los que creen en Dios y buscan a Dios y caminan con Dios, y los que no tienen a Dios, o dicen o rechazan el conocimiento de Dios, la búsqueda de Dios, la palabra de Dios, aunque muchos de ellos dicen tener a Dios en sus vidas. ¿Sí? En el libro vemos eso, ¿no? Siempre se está equiparando la forma como se mueve el hombre con Dios y sin Dios. O cómo el hombre disfraza que tiene a Dios en su vida, pero realmente vive a su propia manera. ¿Sí? ¿Vamos hasta bien? Eso fue como el resumen de hace 8 días, de lo que hemos visto. Vamos entonces más adelante. Ya vimos cómo surgen de Adán y Eva las dos generaciones. La generación que busca a Dios y la generación que no quiere nada con Dios. Si nosotros estamos aquí en la iglesia, creemos que somos la generación que busca a Dios, ¿verdad? Que quiere conocerlo, que quiere caminar con Él, que tal vez estamos caminando con Él y estamos empezando a obedecerle a Él. O hemos venido en esos pasos de obediencia, ¿vale? Ahora entonces vamos a ver otra figura mucho más adelante en la historia bíblica, y vamos al libro de Daniel, y en el libro de Daniel capítulo 1 vemos a un hombre. Vamos a ver a un hombre llamado Nabucodonosor, ¿verdad? Y este hombre Nabucodonosor, lo que nos va a mostrar en esta historia, y que se tipifica en el libro como lo veremos más adelante, nos muestra un hombre con gran poder a nivel mundial, económico, político, religioso, militar, que es un conquistador del mundo antiguo. Y vemos cómo este hombre, en su poderío, conquista al pueblo de Dios, a Israel, a los hebreos, ¿verdad? Capítulo 1, verso 2. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ese es el inicio del libro de Daniel. Parte de estos muchachos sabemos que es Daniel y sus amigos, ¿verdad? Hebreos, que entran a ser parte de la corte real. Aquí lo interesante es que Nabucodonosor, un hombre común y corriente, con gran poder en aquella época, es instrumento de Dios y él no lo sabe. En este punto él no sabe que es instrumento de Dios. En este punto Nabucodonosor es un hombre impío que conquista naciones, que conquista pueblos, que destruye, que asesina, que roba, que despoja, en base a sus decisiones personales, ambiciones, codicias, etc. Es un hombre tipológicamente ¿de qué línea? ¿De qué linaje? ¿Caín o Set? Del linaje de Caín, ¿cierto? Se parece a este Lamej, del que habla, del linaje, el hijo o el bisnieto de Caín. Un hombre poderoso que se jacta de sus logros. ¿Cómo vemos la jactancia de él aquí? Que cogió parte de los utensilios que encontró en el templo de Yahweh, de Jehová, y los colocó delante de sus dioses, de los dioses que él tenía en su templo particular de Babilonia. ¿Qué es lo que está haciendo Nabucodonosor? Un hombre impío, un hombre del mundo secular, no del mundo religioso, ¿cierto? Un hombre de la ciudad secular, no de la ciudad de Dios, trayendo a colación el libro de San Agustín de Hipona, ¿verdad? Nabucodonosor se jacta de que él es más poderoso que el Dios de los israelitas, de los hebreos. Por eso toma los utensilios y se los ofrece al templo de sus dioses. Ahora, Nabucodonosor, tipificando al hombre secular el día de hoy. ¿Quiénes son los Nabucodonosores? El ser humano, el día de hoy, que se jacta de sus logros económicos,
¿sí? Logros financieros, logros personales, profesionales, materiales, logros intelectuales, sin tener en cuenta a Dios. Y se los presenta a sus dioses, al Estado, a sus amigos, a la prensa. Yo logré esto, yo construí este edificio, yo construí esta escuelita, yo doné esta fundación Pies Descalzos, yo doné estos computadores para la escuela, yo, Nabucodonosor, tipifica el poder humano para lograr cosas sin Dios, jactándose a sí mismo de que Él es quien tiene el poder y presentándoselo a sus dioses, a la fama, al Dios Estado para que les reduzca impuestos, ¿sí? A las personas para que sientan que Él es un salvador, que es un poderoso que los puede ayudar en la fundación, en X, Y, Z. ¿Me hago entender? ¿Ha cambiado? No. Sigue siendo lo mismo. El personaje que le da, entre comillas, ayuda al menesteroso en la pandemia porque no tiene trabajo y va y le lleva al mercado, y va y le lleva esto y lo otro, pero se jacta a sí mismo de lo que está haciendo. Algo tan simple como eso. No, es que mire, tan pobrecito, toca darle plata y ayudarle porque mire, no ha podido entrar por pero yo voy a ayudarle porque es que pues Dios como me bendice, y hablan de Dios. Nabucodonosor le presenta los utensilios de Yahweh a sus dioses, diciéndole, mire lo que te conseguí, mi Dios. ¿Vale? Ojo, ¿está peleando aquí algún dios ajeno contra Yahweh? ¿Quién peleó la batalla contra los hebreos y quién los conquistó? ¿Un dios extraño, un Satanás, o fue Nabucodonosor? Fue Nabucodonosor. El diablo, Satanás, o como lo quieran llamar, Belcebú, ¿le dio poder a Nabucodonosor para conquistar a los hebreos? Dice aquí la palabra que el Señor entregó en sus manos a los hebreos, entregó a los hebreos en manos de Nabucodonosor. O sea, todo lo que este texto está ratificando es que ningún diablo tiene poder sobre nada. Es Dios el que determina a quién le da, a quién le quita, quién gana, quién pierde. Es Dios. Dios es el único. No hay otro Dios. Satanás no es Dios. Es un simple ángel caído, ya derrotado desde el principio fue derrotado. No tiene poder. Más que el que Dios le permite, pero en este caso específico dice que el Señor le entregó a Nabucodonosor los hebreos, el pueblo hebreo. Entonces es importante entender esa parte para que veamos que aún el hombre sin Dios, el hombre secular, el hombre impío de la descendencia de Caín, sí, en la línea que venimos estudiando, de la descendencia de Caín, aún él es controlado ¿por quién? Por Dios. Y Dios le permite su impiedad para lograr el propósito que el Dios eterno, Yahweh, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ha determinado desde antes de la fundación del mundo. El diablo no tiene poder, más que el que Dios le permite para cumplir los propósitos que Dios ha determinado desde antes, porque escrita la palabra está desde el principio hasta el fin. Amén. La ciudad de Dios, este libro de Hipona, lo que nos muestra es que el mundo secular siempre ha querido jactarse y ser su propio Dios. Ojo, el gran problema que vamos a hacer más adelante es que aún los cristianos, diciendo que tienen al Dios de la Biblia como su propio Dios, se crean a sí mismos un Dios que no es el Dios de la Biblia y se jactan en ese Dios como si fuese el Dios de la Biblia y se comportan como un hombre mundano secular, llevando sus utensilios a su propio Dios que no es el Dios de la Biblia. Eso es lo que este libro nos muestra en toda su línea y lo que vamos a estudiar en este tiempo con este libro y con lo que estamos viendo, estas líneas de la ciudad de Dios y la ciudad secular. ¿Sí? ¿Vamos bien? Dice más adelante, ¿qué pasa con los hombres? Lo que estamos viendo hoy, ¿qué pasa con los hombres que se jactan a sí mismos de sus logros, de su poderío, de su intelecto y hasta de su propia religión? ¿Qué pasa con Nabucodonosor? Nabucodonosor, es importante esto, en el libro de Daniel nos evidencian un Nabucodonosor que no conocía a Dios, pero que era instrumento de Dios y que iba a llegar un momento en donde Dios se le revelaba a él de tal manera que él iba a tener conocimiento de Dios, iba a rendir su vida ante Dios. Pero para que eso se diese, hay una línea de eventos que nos muestra el libro de Daniel,
hasta la confesión que hace Nabucodonosor finalmente de que Dios es el verdadero y único Dios y Rey de reyes y Señor de señores. Eso le pasa al mundo secular. Estoy saltándome al final de esta enseñanza o de esta clase. Pero lo que necesitamos entender es cómo Dios usa al secularismo, al hombre impío, aún en sus propósitos eternos, y en cualquier momento Él puede usar ese impío malísimo, lo más porquería de la existencia humana, y hacerle un siervo suyo, un hijo suyo, y salvarlo. Porque a la luz de la palabra de Dios en el libro de Daniel vemos que Nabucodonosor fue salvo porque él creyó en el Dios de los hebreos y lo confesó como el Rey de reyes y Señor de señores. Y la palabra nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. No vamos a hablar aquí de predestinación y que Dios es el que llama y escoge, pero lo que estamos viendo con Nabucodonosor es que Dios lo llamó, lo usó y lo escogió en su impiedad y luego evidenciando que había sido llamado a ser hijo de Dios. Amén. A lo que dice más adelante, dice que Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿cierto? ¿Y cuál fue ese sueño? No vamos a ver todo el sueño de Nabucodonosor, ya lo hemos estudiado muchas veces en esta iglesia, ¿cierto? Nadie pudo interpretar el sueño, él iba a matar a todos los sabios, pero aparece Daniel en la escena, y Daniel le dice, déjame, yo le pregunto a mi Dios, al Señor de señores, Rey de reyes, a Yahweh, a Jehová, y si Él quiere me da la interpretación y yo mañana te la cuento. Estoy resumiendo toda la historia, ¿cierto? ¿Qué hace Daniel? Viene y le cuenta a Nabucodonosor el sueño y se lo describe. ¿Qué le describe? La cabeza era de oro fino, el pecho y sus brazos de plata, su vientre, los muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y parte de hierro cocido. Bueno, ya conocemos la historia, hoy no vamos a profundizar en ello. Y si no la pueden leer en Daniel 2, todo el capítulo 2, toda la historia, y ahí luego viene la interpretación del sueño a Nabucodonosor, ¿cierto? Y él le habla de los diferentes reinos que ya lo hemos estudiado también en esta iglesia, diferentes reinos que uno es la cabeza, que se supone tipifica el reino de Babilonia en este punto, y hasta el final del tiempo, el último reino, los dedos de barro, ¿cierto? ¿Qué sucede con Nabucodonosor? Para la mente impía de Nabucodonosor, él dice, ¿cómo es posible que mi reino, el que yo he construido, el que yo he labrado, por el que he luchado, va a ser solo la cabeza? Mi reino tiene que ser siempre, eterno, tiene que durar por siempre. ¿Y dónde vemos que este fue el pensamiento de Nabucodonosor? Dime. Cuando Pablo interpreta el sueño. Sí, pero entonces, ¿dónde vemos que Nabucodonosor dice, ¿cómo es posible que este reino tan poderoso solo dure un tiempo y sea la cabeza? Nabucodonosor escucha consejo de otros hombres impíos y levanta o construye ¿qué? Una estatua de oro de sí mismo. Dios le da un sueño, ojo, Dios le da un sueño a un impío de los tiempos futuros. Le da un intérprete, hijo de Dios, un hebreo del pueblo de Dios. Se lo interpreta y se lo evidencia a Nabucodonosor, pero la mente impía no acepta el propósito de Dios, no acepta la voluntad de Dios, no acepta la directriz de Dios, no acepta la profecía de Dios, y él determina ser su propio profeta. Mi reino va a ser eterno y lo voy a mostrar cómo, evidenciándolo con una estatua, no solo de cabeza de oro, sino toda de oro a mi imagen y semejanza. Ahora vámonos al estudio que estamos haciendo del mundo secular y el mundo la ciudad secular y la ciudad de Dios. El mundo secular erige sus propios estatuas, sus propios propósitos, construye sin escuchar la voz de Dios, sin conocer la palabra profética de Dios, o si la escucha, como en este caso Nabucodonosor, la desecha y determina realizar sus planes a su manera, sin tener en cuenta a Dios. Él levanta una imagen de sí mismo, significando que esa profecía no se va a cumplir, que esa profecía no tiene nada que ver conmigo. Mi reino va a ser eterno y va a durar por siempre, y lo voy a tipificar en esta estatua donde todos los hombres que pasen delante de ella, que la vean, que la conozcan, cuando suene la trompeta, ¿qué van a hacer? Se van a rendir, a inclinar, porque yo soy Dios, no el Dios de los hebreos que me interpretó el sueño. Estamos viendo a un hombre del mundo que determina hacer y deshacer conforme a sus propósitos, a sus deseos, a sus anhelos, a sus codicias,
sin tener en cuenta que Dios le ha hablado, que Dios le ha dicho, desecha esa voz, desecha esa profecía, esa palabra de Dios, que sí se va a cumplir, y hace una imagen y semejanza de sí mismo para que el mundo se postre ante él. ¿Vamos bien? Sí, Enrique. Entonces, en esta parte es bien interesante darnos cuenta cómo nosotros hacemos eso. Hablo de los cristianos. Escuchamos la palabra de Dios. Está la dirección de Dios en la palabra. Profética segura. No necesitamos un intérprete que venga a hablarnos de un sueño. Está la palabra escrita, que es la palabra profética segura. Está esa palabra dirigiendo nuestras vidas, diciendo diferentes facetas de nuestra existencia. Nos habla de matrimonio, ¿cierto? Nos habla de trabajo, nos habla de la práctica religiosa, nos habla de desarrollar carácter cristiano, que es el gran estudio que estamos haciendo en la iglesia desde el año pasado. Pero a veces nosotros determinamos no escuchar esta palabra profética, ya interpretada a la luz de la Biblia, en el Espíritu Santo, en la inspiración de la Biblia y por la interpretación que Dios nos da, ¿sí? Y determinamos dejarla a un lado y erigimos nuestras propias estatuas. Y le decimos a nuestra familia, este es mi plan, este es mi propósito, arrodíllate ante eso. Le decimos a nuestros grupos de trabajo, este es mi plan, este es mi propósito, vamos a trabajar todos por ellos, sin tener en cuenta lo que Dios ha hablado. En el carácter cristiano, los que estamos en la ciudad de Dios, se supone que estamos siendo guiados por Dios y debemos escuchar a Dios. Ahora, escuchar a Dios no es escuchar aquí profetas que vengan y nos hablen lisonjeramente o esperar a que venga un ángel y nos revele. No, escuchar a Dios es conocer su palabra y entender su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ya lo vimos a la luz de la carta de Pedro, que parte de el gran resumen de la voluntad de Dios es que hagamos bien, que todo lo que hagamos sea para bien de la sociedad, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro amigo, sea impío o sea creyente, sea conocido o desconocido, porque haciendo el bien damos a conocer a Cristo, porque obramos de la manera que obró Cristo, haciendo el bien. Ahora, en los propósitos eternos de Dios por la palabra podemos entender cómo debe funcionar un matrimonio, cómo debe funcionar una empresa cristiana, un negocio cristiano, un trabajo como cristianos en lo secular, entre comillas, porque no existe para el cristianismo el secularismo, porque somos luz en el mundo, aunque en la oscuridad del mundo, y seguimos siendo luz aunque estemos en el mundo. ¿Vale? Entonces Nabucodonosor, volviendo al tema acá, nos evidencia a un hombre que está siendo instrumento de Dios para cumplir sus propósitos, no del diablo, de Dios, porque Dios es el que lo usa. Dios le da la profecía, Dios le da la interpretación, Dios le está enseñando a este Nabucodonosor. Ahora, todos nosotros fuimos un Nabucodonosor algún día. Hicimos y vivimos y comimos y matamos y conquistamos sin Dios. Y Dios hablándonos, alguien evangelizándonos o de una u otra manera permeados por la palabra, la verdadera o la falsa a través de alguna religión católica romana o donde estuviéramos de una u otra manera impregnados, pero Dios nos estaba hablando. Y algún día Dios nos despertó. ¿Cuándo? Tal vez como con Nabucodonosor, que en su jactancia, ¿qué le pasa algún día? En el capítulo 4 lo vemos más adelante. Dios le permite. Dios le está permitiendo que él muestre toda su impiedad en las conquistas, cuando lleva los utensilios a la casa del templo, cuando erige esta estatua, pero a través de erigir esta estatua y el juicio de los 4 jóvenes hebreos echados al horno de fuego, vuelve y se evidencia que Dios le está hablando, Dios le está diciendo, oye, despierta, despierta. Porque él se asoma y ¿cuántos varones vio dentro del horno de fuego? 4, y él solo echó a 3. Bueno, no él, sino aquel soldado, aquel que llevó a los hebreos allí al horno. Y le evidencian que hay un cuarto. ¿Quién es el cuarto? Un ángel que los guarda. ¿Y por qué los guarda? Porque ellos pertenecen al pueblo de Dios, a la ciudad de Dios, y ellos tienen a un Dios que es poderoso para proteger la vida del hombre. Dios les sigue hablando a Nabucodonosor. Cuando nosotros evangelizamos al mundo caído, representamos todo este simbolismo. Le estamos hablando a un mundo que es rey de sí mismo, que es su propio Dios. Ojo, tenemos que entender esto, no hay otros dioses. El hombre se crea esos dioses. O sea, ya lo hemos hablado aquí en la congregación, ¿cierto? Y nosotros somos bibliocéntricos y la Biblia nos muestra que no hay otro Dios, solo está el Dios poderoso. Lo demás son seres creados, criaturas y hijos de Dios.
Los ángeles son criaturas. Hay uno que se salió del cielo, o fue echado del cielo porque se rebeló contra la voluntad de Dios, Satanás, y unos cuantos ángeles con él, pero ellos no son dioses, son criaturas, al igual que nosotros. Y aunque nosotros somos superiores que ellos porque somos hijos de Dios, eso ya lo hemos estudiado también. Hoy son superiores ellos en poderío, pero en esencia nosotros somos superiores a los ángeles y jugaremos a los ángeles, ya lo hemos visto en los estudios aquí de escatología. Entonces, ¿por qué hay iglesias cristianas y denominaciones y doctrinas que todavía hablan de otros demonios que tienen poderes y hacen y deshacen, y lo que están creando en la mente de los cristianos es la falsa creencia, la falsa doctrina de que hay otros poderosos y solo Dios es poderoso? Por eso nosotros aquí no hacemos guerra espiritual ni peleamos contra Satanás, porque es un ser caído, perdió ya hace muchos años, desde el huerto de Edén ya estaba perdido, y él no tiene más poder que el que Dios le permite para cumplir el propósito del Dios eterno, de Yahweh, que es nuestro Señor Jesucristo. Para el contexto de Yahweh que estamos estudiando del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, los brujos que hacen brujería con poderes, ¿qué es manipulación de la psiquis? Y aunque haya poder espiritual, entre comillas, no es más poderoso que el Dios de los cielos. La mayoría de los brujos son engaños, ¿no? Son puro engaño y falsedad, son mentiras. La gran mayoría, el 99%. Entonces, volvamos al texto. Un día cualquiera, dentro de la jactancia de este hombre impío, de este Lamec, de este Caín, de este Nabucodonosor, un hombre al que Dios le estaba hablando: yo existo, yo soy real, soy más poderoso, guardo la vida de los míos, yo te he dado el poder de todo esto. Un día cualquiera, este personaje dice que él todo lo ha construido y todo lo ha hecho, ¿cierto? Vamos a ver aquí en el verso del capítulo 4, la jactancia de Nabucodonosor. Del capítulo 4, verso 30. Habló el rey Nabucodonosor y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz diciendo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y como bestias del campo serás habitación, y como a los bueyes te apacentarás. Vamos hasta ahí, conocemos la historia nuevamente. Nabucodonosor un día cualquiera se levanta y se jacta de su construcción, de su poderío, de sus logros, la Gran Babilonia. Cuando se refiere a Gran Babilonia no estoy hablando de la ciudad que está viendo visiblemente, sino todo el reino que se extendía hasta el oriente lejano. Todo lo que ha conquistado, construido con su fuerza de hombre. Tanto le ha hablado Dios, tanto le ha mostrado Dios, le mostró que su reino iba a caer. Y él aún está pensando en su estatua, allí erigida, allí levantada, donde todos los babilonios se tenían que, o todos los del reino de Babilonia, se tenían que arrollar, excepto los hebreos. Ya Nabucodonosor había tenido un reconocimiento del Dios de los hebreos, a través de dos hechos: la interpretación del sueño y el salvamento que hizo Dios de estos hebreos en el horno de fuego. Ahora él no había escuchado esto, no había pensado en estos eventos de una manera correcta. Es otro Dios, porque yo tengo mis propios dioses. Es chévere su Dios, chévere su iglesia, chévere su religión, pero yo tengo mi propio Dios. Yo conozco a Dios a mi manera. Aún muchos cristianos dicen: no, es que a mí me gusta alabar a Dios a mi manera, a mí me gusta conocer a Dios a mi manera. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me disipulo? ¿Para qué me bautizo? ¿Para qué pertenezco a una congregación? El bautizo no salva, ya lo hemos aprendido, ¿verdad? ¿Para qué? Si yo conozco a Dios y yo leo la Biblia, yo soy un buen cristiano. Nabucodonosor era un hombre de esta tipología. Tenía sus dioses, había visto el poderío de Yahweh, del Dios real, lo había identificado como un Dios poderoso, pero él aún tenía sus propios dioses, porque sus propios dioses, ¿quién eran? Él mismo. Él mismo. La gente hoy, en el concepto católico romano, adora imágenes, ¿cierto? Adora crucifijos, adora niños, vírgenes, adora otros santos. ¿Realmente qué es lo que está adorando? A sí mismo, su propio concepto de Dios que él ha desarrollado por aprendizaje de terceros, por religiosidad, como sea, y los visualiza a través de imágenes, pero ciertamente él está creyendo en sí mismo.
Él va y le paga la promesa a tal Dios por la fe que tiene en esa estatua, perdón, en ese ídolo, pero ciertamente él está tomando sus propias determinaciones en sus concepciones, en su fortaleza. Eso le pasa a muchos cristianos. Conocen a Dios, pero siguen decidiendo, determinando y viviendo sin ese Dios, por sus propias convicciones y pensamientos, igual que Nabucodonosor. Han visto a Dios en algún evento salvífico de su vida, de su familia, en algún evento, no estoy hablando de las iglesias, sino en alguna situación particular de su vida, lo han conocido. Pero no se han rendido a él. Y entonces viene la humillación de Nabucodonosor, ¿cierto? Y se vuelve una bestia, entre comillas, le da una enfermedad psíquica, psiquiátrica, y se comporta como un animal. Y vive ahora, no en el palacio, sino en las afueras del palacio, en los jardines que él tanto admiraba porque había construido. Conocemos la historia. Hasta que un día después de varios años, ¿qué sucede? Dios lo levanta de su humillación, ya haciéndole evidente que Dios le causó esa humillación para que Nabucodonosor, una vez más y por última vez, reconozca al Rey de Reyes y Señor de Señores y se rinda ante él. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Ya para terminar esta parte de esta noche. Nabucodonosor tipifica al hombre impío al cual Dios lo ha estado llamando y le ha dado autoridad en esta vida para gobernar, para ir, para venir, para hacer, y que un día lo humilla de tal manera que por fin ese hombre se rinde ante el Dios. Ahora, aquí debemos tener en cuenta, ¿no?, la doctrina en la que creemos de la predestinación y todo aquello, ¿cierto? Pero independientemente de esa doctrina, hay un momento en que todos nosotros nos humillamos ante Dios por primera vez realmente de corazón y determinamos levantar nuestra mirada al cielo y decir: Señor, perdóname, porque he pecado contra ti y te reconozco como mi Señor, como mi Rey, como mi Dios, el único verdadero. Todos en nuestro caminar, en nuestro día a día de vida, llega un momento, aún como cristianos, aún en el cristianismo, aún practicando ya la religión evangélica cristiana, la denominación donde Dios nos haya llamado a nacer de nuevo. En ese proceso pudimos haber sido Nabucodonosores, conociendo a Dios y haciendo nuestra voluntad. Y vaya y caiga, hasta que un día vino el poderío de Dios, porque somos llamados por Él, y decidimos renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, y confesamos a Cristo Jesús. Entonces, lo que este texto nos lleva en este estudio es que todos nosotros fuimos un Nabucodonosor. Éramos un Caín, un Lamec, que nos jactábamos de nuestros logros y nuestras locuras y nuestro pecado. Pero llega un momento en donde Dios, de esa ciudad impía, determina sacarnos y evidenciarnos que Él es el único Dios. Y Él coloca el querer como el hacer de confesarlo como Señor de Señores y Rey de Reyes. Eso sucede con Nabucodonosor. Y eso sucedió con nosotros. Entonces, porque al principio del estudio parecería que Dios ha escogido unos para perdición y otros para bendición, ¿cierto? La descendencia de Caín toda impía y ninguno se iba a salvar. La descendencia de Sed o del reemplazo de Abel y todos que caminaron con Dios, como lo vimos al principio de este estudio. Entonces parecería que los malos siempre van a ser malos y Dios los hizo malos y los escogió para ser malos y van a ir al infierno, y los buenos son unos poquitos que Dios ha escogido desde antes y siempre han sido buenos. No. Nabucodonosor nos evidencia un hombre cuya descendencia no sabemos de dónde viene, si la descendencia de Set o la descendencia de Caín, pero lo que sí sabemos es que Dios en su impiedad lo usó como un instrumento de juicio para su pueblo y finalmente lo llama a ser parte de su familia. Eso es lo que aparentemente se evidencia en este texto. Dios lo salvó. En el estudio que estamos desarrollando podemos entender de que la importancia de nosotros evangelizar, de dar a conocer el nombre de Cristo, de llamar a otros a que conozcan al Señor, de invitarlos a la iglesia, a los grupos en casa que iniciamos dentro de 8 días. Nuevamente, ya que nos están dejando funcionar como iglesia, para que hagan las invitaciones y empiecen a programarse para dentro de 8 días.
Se me fue la película. Entonces, la importancia de nosotros evangelizar es que nosotros no sabemos a quién le estamos hablando. Si a un Lamec que nunca se va a arrepentir, o a un Nabucodonosor al que Dios va a avergonzar en algún momento y va a traer a recordación las palabras de aquel evangelista que estuvo llevándole el evangelio de la salvación. Y podemos ser nosotros, los que nos acompañan allá en internet. Podemos ser aquellos que despierten a ese Nabucodonosor, que se jacta hoy de su vida, de sus logros, de su intelecto, de sus propios dioses, al cual Dios ha estado hablándole. Y en algún momento ellos escucharán. Amén. Esta tiene que ver con la historia de este libro que estamos estudiando, y la idea es que sigamos leyendo este libro Ciudad de Dios de Agustín de Hipona, y sigamos caminando a la luz de la Biblia, como para ir enlazando el porqué el texto, el porqué la Biblia, obviamente la Biblia, la palabra de Dios, y cómo ello el día de hoy aún tiene vigencia. Estamos en un mundo secular, pero pertenecemos a la ciudad de Dios. Somos los escogidos de Dios. Y nuestro llamado no es a escondernos ni a refugiarnos en la iglesia y solo estar en la iglesia, sino nuestro llamado es a llamar a todos esos Nabucodonosores que están allá locos, creyendo que son su propio Dios y que no hay otro Dios por encima de ellos. Y traerlos a salvación en el poder de Dios, porque Dios es el que los llama. Amén. Oremos, mis hermanos, para terminar. Padre, te damos gracias por permitirnos hoy esta corta hora, Señor, de clase, y permítenos seguir avanzando en este estudio que estamos realizando, Padre Santo, acerca del carácter cristiano, de la necesidad de evangelizar a un mundo perdido y de cómo la palabra profética de Dios se cumple. Y así como hoy hemos visto que el reino de Nabucodonosor cayó, una profecía antes que él rechazó y el cual él quiso hacer a su manera, se cumplió, y es lo mismo que sucede hoy. Tú regresarás, Cristo Jesús, restaurarás todas las cosas, nuevos cielos, nueva tierra, juzgarás al impío y traerás la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, en tu recreación, en tu nueva creación, Padre Celestial. Y por eso sabemos que tu palabra se cumplirá, Señor. Esto de Nabucodonosor es un ejemplo. Él quiso evitarlo. El mundo secular hoy quiere olvidarse que hay un Dios y que hay una profecía segura que se va a cumplir. De tu regreso, del juicio al impío, al mundo impío, y la bendición para aquellos que conocemos tu nombre, que obedecemos tu palabra y que nos hemos humillado ante el único Dios, del cual somos ahora tu familia, tus hijos, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios eterno. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por su asistencia, a los que nos acompañaron allá en internet, en la transmisión. El Señor les guarde y los bendiga, y los esperamos en las próximas clases, transmitidas los miércoles, y el próximo sábado en la clase de Teología de la Fe. Chao, chao. Mi hermano. Buenas noches. Chao, hermano. Bendiciones, cuídate mucho. Hola, aquí, ¿cómo es que? Hasta luego.